Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del 29 de julio del año 2025. Hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca se va a llamar Jeremías, el profeta de la nueva alianza. Muy interesante, esto van a ver todas sus coincidencias con nuestro Señor Jesucristo. Pero de todo esto ya nos lo va a platicar Esperanza Herrera, quien va a exponernos la cápsula de hoy, de Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Esperanza, buenas noches, adelante. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Muchas Sí, felicidades, Lidia Marta, por tu santo de Marta. Gracias. Oh, excelente, excelente. sí, nomás déjenme abrirle aquí. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí se ve bien. Perfecto, pues adelante, pues. Bueno, ahora vamos a nuestro tema, es el profeta Jeremías. Jeremías fue un gran profeta, muy querido en toda la historia porque fue él un hombre pues muy cercano a Dios interiormente. Él tenía una gran espiritualidad, una gran interioridad. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro ofrecimiento al Espíritu Santo, bueno, nuestra petición de que nos acompañe para que todo esto sea provechoso para nuestra vida. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gloria Santo. a Dios. Amén. Bueno, entonces comenzamos con los primeros datos de nuestro profeta Jeremías. Bueno, en nuestro tema vamos a hablar acerca de una introducción, luego el llamamiento de Dios a Jeremías, y luego se divide la historia de Jeremías en tres etapas, nada más que aquí en lugar de poner yo la primera etapa, puse el llamamiento de Jeremías, que viene siendo la primera etapa. Luego la segunda etapa, la tercera etapa, luego hay un anexo con acciones simbólicas más memorables y la conclusión. Bueno, aquí la fotografía del profeta Jeremías es un profeta ya grande, cansado. El profeta Jeremías no murió grande realmente porque tenía 60 años cuando murió. Entonces no era tan grande como se ve aquí, pero esta foto estaba hasta con un letrero del que Jeremías había padecido mucho. Ciertamente tuvo una vida muy difícil. La vida del profeta Jeremías fue intensa, porque Dios le pidió muchas cosas, le pidió que hablara con el pueblo, que era muy difícil, dolorosa y profundamente significativa. Todo lo que hizo Jeremías tiene su significado muy profundo. Vivió entre los siglos 7 y sexto antes de Cristo, es decir, él nació en el año 626 y murió en el aquí, en el 586, justo cuando fue tomada a Jerusalén por Nabucodonosor. Es una época de crisis espiritual y política para el reino de Judá. A ver, ahorita vemos un mapita. Miren, es que sí, importante un poquito situarnos. Este mapa nos muestra a todo Israel. Israel abarcaba lo que aquí dice Israel y Judá. Todo eso era Israel. Pero después del rey Salomón se dividió el reino en dos, el del norte y el del sur. El del norte conservó el nombre de Israel y el del sur
se llamó Judá por ser la tribu que allí era la que abundaba, era la mayor parte de Judá, lo abarcaba la tribu de Judá, por eso sí se llamó. Ahora, y Jeremías nació, miren, ahí dice Jerusalén, eso lo pueden ver, la bolita que nos muestra dónde está Jerusalén. Bueno, pues a 5 o 6 kilómetros hacia el norte está la ciudad de Anatot. Ahí en Anatot nació Jeremías, muy cerca del reino del norte, muy cerca del reino de Israel. Por lo tanto, para Jeremías era importante la buena relación con Israel, o más que importante, él tenía muy buena relación con Israel. Él se quedó en medio de los dos reinos y pues él amaba a los dos reinos, al sur y al norte, porque pues eran parte de su ser, ¿no? Ahora, Jeremías, ¿qué más les diré de allí? Espérame, no. Fue llamado, no, desde el anterior. No te muevas todavía, no. Jeremías fue llamado por Dios incluso antes de nacer. Así dice el llamado Jeremías. Desde antes de nacer te llamé para ser profeta de las naciones. En el 626. A los 19 años de edad comenzó su ministerio profético que duró 40 años, por eso les digo que vivió 60, porque si a los 19 recibió su ministerio y duró su ministerio 40 años y murió. Sí era muy jovencito cuando Dios lo llamó para que fuera profeta de las naciones. Ahora sí, el que sigue, por favor. Eh, Fue llamado por Dios, bueno, es, es que se me olvidó decirles que él era de familia sacerdotal. Jeremías vivía en Jerusalén, bueno, era de Anatot, pero su predicación fue en Jerusalén y era de familia sacerdotal. Su padre era sacerdote del templo y él sería también sacerdote del templo porque era de familia sacerdotal descendiente de Aarón. El, fue llamado por Dios cuando él tenía 19 años y fue su ministerio durante el reinado de varios reyes. Sus 40 años de ministerio estuvieron transcurriendo mientras gobernaron el rey Josías, que fue un muy buen rey, bueno, bondadoso, bien hecho, reformador, de lo mejor. Bueno, se puede decir que hasta que fue el mejor rey que tuvo Israel, Josías, luego Joacás, luego Joaquim, también Joaquín y el último rey Sedecías. Sedecías, pues es importante en la historia porque fue el último rey descendiente de David. Sedecías fue el último de los 19 reyes que hubo de la descendencia de David. Ahora, Jeremías tenía un temperamento delicado y sensible. Era un hombre sensible que fue llamado para hablar con gente muy importante. Dios quiso que interviniera con reyes, con profetas, con sacerdotes, con gente muy importante. Y él tuvo que hablar con ellos, aunque él se sentía poca cosa, pero Dios lo acompañaba. ¿Sigue? Ahora que lo que les decía, la vida de Jeremías se puede dividir en tres grandes etapas de acuerdo a los reinados de los tres monarcas principales de la época, porque yo les mencioné creo que 5 monarcas, 1, 2, 3, 4, 5, sí, pero los principales fueron tres. Ahora, la primera parte de su ministerio, que era cuando él era jovencito, que lo vemos allí en la foto, era un jovencito, digamos que fue de los 19 años a los 36 años de edad. Fue durante el reinado del rey Josías, que les digo que fue muy buen rey. Este rey
fue el que se encontró el libro del Deuteronomio en el templo y él quiso aplicar el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es el libro de la ley de Dios. Y entonces quiso, y lo hizo, volver a habilitar la ley de Dios en el templo y en todo Jerusalén. Entonces hubo una reforma religiosa y nacional por Josías. Entonces, esa reforma le dio esperanzas al pueblo de que iba a haber algo mejor, mejor. Ellos estaban sufriendo el que al reino del norte, Asiria lo había invadido y se había llevado desterrados a todos los del reino del norte. Entonces, Jeremías sufre por eso, pero él mantiene la esperanza de que va a volver ese pueblo, de que se va a componer Israel, pero que va a volver y van a volver a unirse. Pero sí hay motivo para tener esas esperanzas gracias a las reformas que hizo el rey Josías. Luego la segunda etapa. ¿No te importa mi agua? La segunda etapa es en el reinado de Joaquim, que es hijo de Josías. Esta etapa es la madurez del profeta. Él está ya maduro, está entre 36 y 48 años de edad, pero es un periodo muy sombrío, muy doloroso, porque no lo entiende la gente, porque lo rechaza, porque no lo dejan predicar, porque le hacen la vida muy difícil. Y por eso es llamado este periodo el Getsemaní del profeta. Y luego viene la tercera etapa. Esta tercera etapa es durante el reinado del rey Sedecías, que les digo que fue el último rey davídico de Israel, porque ya al rey Sedecías lo invade Nabucodonosor y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma Jerusalén, bueno, toma toda Judá y también Jerusalén, que era la ciudad principal, y toma el templo, lo incendia, lo destruye, se lleva todo lo que estaba en el templo y se lleva a la gente desterrada. Es una gran crisis nacional, pero Jeremías intuye que las cosas van a mejorar, que va a haber una alianza para un futuro renovado, porque ya al no tener esas instituciones, el templo, la ciudad, los muros, lo que tenían antes, pero sobre todo el templo, que es donde vivía Dios, desaparece el arca de la alianza también en ese momento. Esa arca de la alianza que es lo que manifestaba la presencia de Dios en el pueblo, en el templo, desaparece, no se sabe dónde quedó, si se la llevó Nabucodonosor, si alguien la rescató y la escondió, si la desbarataron, no se sabe, nunca volvió a aparecer el Arca de la Alianza. Pero entonces, al desaparecer todo eso, el pueblo tuvo la oportunidad de renacer, pero renacer espiritualmente, ya no confiar en sus instituciones, ya no confiar en su ciudad, en sus murallas, en sus reyes, sino confiar en Dios. Por eso tuvo su parte buena todo este periodo de gran crisis. A ver, seguimos. Algo importante de decir que en la historia del libro de Jeremías un puesto importante lo ocupa Baruc. Han de haber oído mucho de Baruc. Baruc era un escriba profesional, era un noble de Jerusalén, sabía escribir, sabía redactar, era un noble y permaneció fiel a Jeremías en las circunstancias más difíciles. Jeremías le dictaba a Baruc y Baruc era el que escribía el libro de Jeremías. Él es el que escribía y también pues hubo en el libro de Jeremías hay muchas añadiduras que se cree que las puso Baruc directamente de él, de su cosecha, diga. A ver, más adelante. Ahora vamos a ver el llamamiento de Jeremías. Vemos aquí a Jeremías jovencito.
y nos lo relata con un diálogo conciso, pero lleno de fuerza. Jeremías nos cuenta su llamado a ser profeta. Fíjense, Yahvé le dice, antes de formarte en el vientre, te conocí. Ese te conocí en la Biblia significa te amé. El conocimiento significa amor. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de salir del seno materno, te consagré. Es decir, te dediqué a ser profeta de las naciones. Te constituí profeta de las naciones. Eso le dice Yahvé a Jeremías. Luego Jeremías le contesta, ay, Señor Yahvé, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Pues si ustedes imagínense un muchacho de 19 años, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Un muchacho de 19 años está entrando a la universidad, realmente hacerlo profeta de las naciones, pues sí, es para pensar, no puedo con el paquete. Pero bueno, a ver, ahora le dice Yahvé, no digas soy un muchacho, porque a donde yo te envíe irás. Lo que yo te ordene, lo dirás. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para salvarte. Oráculo de Yahvé, o sea, palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, Jeremías hará lo que Dios le pida e irá a donde Dios lo envíe. Y todo lo podrá hacer porque Dios estará con él para salvarlo. Entonces Yahvé entonces extendió Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar, arrasar lo malo, lo injusto, destruir y demoler, pues sí, las injusticias, y para edificar y plantar. ¿Se acuerdan que con el profeta Isaías, cuando lo vimos, quien le purificó los labios a Isaías fue un serafín que con unas pinzas cogió un carbón encendido y se lo pasó por los labios a Isaías? Pero Isaías era un hombre ya de más años y con otro temperamento. En cambio que con Jeremías, que era tan dulce y tan tierno, Dios fue también muy dulce y muy tierno, porque fue con la mano de Yahvé que tocó su boca, nada más Yahvé tocó su boca y le dijo, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Entonces Jeremías debía hablar las palabras de Dios. Jeremías entendió, él intuía, ¿verdad? Que la cautividad, bueno, les digo que lo que padecía Jeremías porque se habían llevado cautivo a toda la gente del reino del norte. Se lo había llevado el reino de Asiria. Asiria, capital Nínive, es quien se llevó bueno, los asirios, ¿verdad? Los asirios se llevó al pueblo. Entonces, como que piensa Jeremías que la cautividad es una corrección conveniente para Israel que lo llevaron y que entonces seguramente eso es una corrección conveniente, es una corrección para que aprendan, para que sepan que Dios está molesto por su forma de actuar, por andar buscándose ídolos, por andar adorando a otros dioses y por ser injustos entre ellos y no vivir en paz. Entonces, dice que la cautividad es una corrección buena, pero que esa corrección va a tener que Dios va a regresarlos, que Dios va a perdonarlos. Dice aquí, Israel ha recibido el castigo porque Dios lo castigó y lo dejó que los asirios lo conquistaran y se los llevara cautivos a diferentes lugares. Entonces el pueblo, ya el pueblo de Israel, del reino del norte, estamos hablando del reino del norte,
ha recibido el castigo y arrepentido en su corazón hace una plegaria conmovedora y confiada a Yahvé. Esta plegaria quise ponerla porque es como para aprendérsela de memoria y decirla diariamente a Dios. Hazme volver y volveré, pues tú, Yahvé, eres mi Dios. Yo me arrepiento, Señor, yo quiero cambiar, pero tú eres el que me has de cambiar. Tú hazme volver y volveré. Entonces, el retorno del pueblo de Israel es obra que solo Dios puede realizar. Porque si Israel dice aquí, hazme volver y volveré, y yo lo acabo de aplicar como que a uno mismo, ¿verdad? Volver al buen camino. Pero ellos lo que quieren es volver del destierro, volver a su tierra. Entonces, porque tú ya eres mi Dios y el retorno es obra que solo Dios puede realizar. Se necesita, sí, de la obra del hombre, que el hombre participe, que el hombre actúe, pero en definitiva el regreso, el perdón, viene solamente de Dios. Bueno, en la segunda etapa del ministerio de Jeremías, él ya tiene una edad de 36 a 48 años de edad. Ya es maduro, pero sufre mucho porque Dios le pide que denuncie todo lo que hace el pueblo y que les pida conversión, que tienen que cambiar. Jeremías condena los pecados de Judá y de Jerusalén y les dice, les va a pasar lo mismo que Israel, ¿verdad? Israel, el reino del norte, por andarse alejando de Dios, vinieron los asirios y se los llevaron, se fueron al destierro, porque Dios así lo quiso. Ahora, Judá y Jerusalén, bueno, Judá es todo el país y Jerusalén la ciudad principal en donde habita Dios. Bueno, Jeremías condena los pecados de Judá y de Jerusalén a partir del impío rey Manasés. Este rey Manasés fue anterior a Josías, fue el peor rey que pueden haber tenido y duró 40 años el mugriento rey. Manasés fue 40 años rey y entonces durante ese tiempo favoreció la infidelidad religiosa, las apostasías, el desconocimiento y el olvido de Dios, la rebelión contra Yahvé, pero también hubo, bueno, todo eso contra Dios directamente, pero también había injusticias, opresión, egoísmo, falsedad, todo ese desajuste que se viene derivado del abandono de Dios. Porque a la hora que se abandona a Dios, todo se degenera, todo se desajusta. Vienen todos los pecados porque se abandonó a Dios. Y entonces Jeremías es lo que hace, condena los pecados y eso es lo que dice a todo el pueblo. Jeremías, su propia vida es un signo. Así le gusta a Dios. También con otros profetas eran mucho signo para el pueblo. La vida del profeta es un signo de lo que Dios quiere decir. Entonces, es para el pueblo un signo de la tragedia que se avecina. Yahvé le dijo, bueno, se avecina la tragedia de que va a venir Nabucodonosor y va a conquistarlos, ¿verdad? Ahora, Yahvé le dijo, no tomes mujer, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar. No entres en casa de duelo, ni en casa de fiesta. Les voy a leer lo que puse aquí. Dios le ordena no tomar mujer, ni tener hijos ni hijas, ni hacer duelos o fiestas. Es decir, debe haber una soledad e insensibilidad total. La razón es el inminente castigo que se cierne sobre Judá, a la invasión y el destierro, con sus sufrimientos y falta de alegría, le seguirá para la tierra de Judá una gran soledad. Entonces, así como van a hacer las cosas, Jeremías debe vivir, porque debe servir de signo
a lo que va a venir, lo que está diciendo Yahvé. Es un periodo sombrío y doloroso. Jeremías sufre de parte de los grandes porque lo castigan, lo ningunean, lo insultan, lo corren de todos lados, reyes, jefes, sacerdotes, profetas. Sufre de parte de los propios familiares y de parte de su pueblo a quien ama entrañablemente. Todo lo hace por amor a su pueblo y lo desprecian. Aquí vemos cómo lo están queriendo apedrear, lo están queriendo maltratar. Jeremías sufre mucho. ¿Seguimos? Fíjense, la gente se ofende por su mensaje de juicio. Se ofende porque les está diciendo sus verdades, les está diciendo que se están portando mal, que están desviados, que están tratando mal a la sociedad y lo golpean y lo ponen en un cepo a la puerta de la ciudad donde fuera humillado a la vista de todos durante una noche y un día. Lo castigan como si fuera un criminal, como si fuera lo peor, siendo que él está diciendo lo que le dice Dios, porque además es eso. Todos se dan cuenta de que sí está hablando lo que dice Dios. Sin embargo, no le creen y no quieren que lo diga, porque es estarlos acusando del mal que están haciendo. Y por eso lo tratan tan mal. Los nobles de la ciudad, más que ofendidos también, porque pues es a los que más les echa Jeremías, porque ciertamente los nobles, los jefes, pues tienen más responsabilidad porque son los que jalan a todo el pueblo. Entonces lo que enseñen los nobles, los jefes, los reyes, pues tiene la responsabilidad propia y la de todos los demás. Entonces, los nobles de la ciudad arrojaron a Jeremías a una cisterna para que muriera de hambre y no predijera más catástrofes. Fíjense nada más qué crueldad. Lo metieron a esa cisterna que no tenía agua, pero sí tenía lodo. Allí es donde estuvo y estuvo varios días hasta que el rey lo mandó sacar. Otro. Ahora, el pobre de Jeremías sufría porque veía que su pueblo no entendía lo que Dios le mandaba decir. Él lo decía, pero el pueblo no entendía y no cambiaba y no mejoraba y no quería aprender. Y al mismo tiempo lo hacían sufrir a él con esos castigos que le infligían. Y decía, los sentimientos encontrados de su alma se encuentran en páginas que han sido llamadas las confesiones de Jeremías. Hay una sección especial en el libro de Jeremías que así se llama, las confesiones de Jeremías, las cuales son más que notas personales, más que él, que sea su diario en donde diga cómo le está yendo, son testimonio de lo que cuesta ser mensajero del Señor. Él con eso, con esas confesiones manifiesta que es muy difícil ser mensajero de Dios. Es pues esa es una labor muy sacrificada, muy difícil de realizar y sin embargo, pues es la vocación que Dios le dio. Dice, la vocación profética totalmente depende de la voluntad de Dios. No es lo que él quisiera hacer, no es lo que Jeremías quisiera hacer y lo que le pareciera bien hacer, sino que depende de la voluntad de Dios. El profeta auténtico está completamente bajo el impulso de la imprevisible decisión divina. Lo que Dios decide hacer y le dice a Jeremías, que es lo que le diga al pueblo, él lo tiene que hacer. Entonces Jeremías se siente víctima del poder de Dios. Pues sí, porque le está yendo re mal al pobre. Y se siente víctima de ese poder de Dios que Dios le dice lo que tiene que hacer y él lo hace. Tiene que gritar lo que al pueblo no le gusta. Y este se burla del profeta. Jeremías decide no volver a hablar. Pues sí, ¿verdad? Buena decisión. No, pues si por estar hablando me está yendo tan mal, pues mejor ya no hablo, pero le resulta imposible no hacerlo.
La fuerza de Dios lo domina y lo impele, y no tiene más remedio que seguir hablando. Pues sí, él como humanamente dice, pues mejor ya no hablo, a ver qué hacen, ¿verdad? Pues a ver que mande Dios a otro. Pero no, no puede, en su corazón tiene a Dios y quiere que siga hablando y lo hace. Y entonces escribe, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré mal más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos. Aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Eso está en su libro de las confesiones. Y ahí vemos a Jeremías que sigue predicando, porque no puede dejar de hablar lo que Dios le dice que diga. No puede dejar de ser el profeta de Dios. Ahora, en esta segunda etapa es cuando Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén. Él les avisa, va a haber una destrucción. Jeremías insiste, porque Dios le dice que eso haga, que se sometan a Nabucodonosor, que en paz le paguen tributo a Nabucodonosor y que se sometan, y que si se los lleva cautivos, se vayan cautivos, pero en paz. Que sí se los va a llevar cautivos, les está avisando, así va a ser, pero mejor ser esclavos de Nabucodonosor que morir. Entonces les dice, es en esta etapa cuando Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia como castigo divino y pronuncia su profecía de los 70 años del destierro. Les dice que será destruida la ciudad y que estarán en el destierro 70 años. Dice, será destruida toda esta tierra a pura desolación y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y ciertamente así fue, porque no solamente se destruyó la ciudad, ¿qué me fue el nombre? Bueno, Nabucodonosor no solamente destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, sino toda la ciudad, todo lo cercano, todos los campos, quedó en absoluta desolación, Judá. A ver. Y entonces viene la tercera etapa del ministerio de Jeremías, del 609 al 598, que en 598 es cuando cae Jerusalén. Ahora, la actividad profética, pero para eso sí les quiero leer esto, súper importante. En los momentos más trágicos de su vida, de Jeremías, son los momentos más trágicos de la vida de Jeremías, que es al final del reinado del rey Sedecías y durante el asedio de Jerusalén, porque además fue sitiado Jerusalén durante un año. Entonces fue el asedio de Jerusalén. El profeta Jeremías pronuncia las profecías más entusiastas de restauración nacional y religiosa. Curiosamente, es cuando él manifiesta, esto no puede seguir así, no puede terminar así. Dios va a restaurar todo. Él va a hacer un nuevo pueblo. Quizás Dios lo que quiere es que se vayan al destierro y que estén allá 70 años, pero va a volver el pueblo, pero un pueblo nuevo, ya no va a ser el pueblo que ha hecho tantísimos pecados y que se ha portado tan mal y que ha adorado otros dioses y que ha cometido tantas injusticias. Ya va a regresar otro pueblo, un pueblo nuevo. Entonces dice pronuncia las profecías más entusiastas de restauración nacional y religiosa. Él predice que Jerusalén será el centro religioso del futuro. Jerusalén volverán a restaurarlo y volverá a ser el centro religioso. Y Dios hará surgir un rey de dinastía davídica. Fíjense, se está muriendo, se llevan
a Sedecías. Acaba el último rey davídico y sin embargo Jeremías dice, Dios va a hacer que nazca nuevamente un rey davídico y que va a gobernar Israel. Israel completo además porque se van a unir Israel y Judá. En esta época futura, Israel y Judá volverán a estar unidos formando el gran pueblo de Dios. Y Dios sellará una alianza nueva con su pueblo, una alianza nueva, aquella alianza que hizo en el Sinaí con su pueblo y que les dijo, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo y siempre los cuidaré, pero ustedes obedecerán mis mandamientos. Esa alianza ahora va a ser nueva porque la alianza que hizo con ellos en el Sinaí, pues la rompieron portándose tan mal, alejándose tanto de Dios. Entonces habrá una alianza nueva con su pueblo y Dios curará y purificará a su pueblo. Y ya el trono de Dios, el arca de la alianza, que era el trono de Dios, que era lo que manifestaba la presencia de Dios en el templo, ya no estará, pero ahora será todo Jerusalén el trono de Dios. Todo Jerusalén será el trono de Yahvé. Ahora, aquí nos dice, la actividad profética de Jeremías llegó a su cumbre cuando Dios le infundió la intuición de una alianza nueva entre Dios y su pueblo. Y fíjense, era esta una necesidad imperativa de la fidelidad de Yahvé con su pueblo, después de las dolorosas experiencias de la destrucción de Jerusalén. Bueno, ahorita leo más, pero Dios cumple. Dios hizo una alianza con su pueblo y Dios siempre la cumple y la cumplirá. Es el pueblo el que lo abandona, es el pueblo el que no cumple, pero y por eso Dios los castiga. Pero Dios siempre cumplirá su alianza y por eso hará una nueva alianza. Por eso era necesario hacer una nueva alianza para que se dieran cuenta de la fidelidad de Yahvé con su pueblo después de las dolorosas experiencias de la destrucción de Jerusalén, el incendio del templo, la pérdida de la monarquía davídica y la deportación del pueblo a Babilonia. Todo esto no había sido sino la consecuencia del rompimiento por parte del pueblo de la alianza sellada en el Sinaí. Y ahí vemos a Isaías sufriendo. Y dice, lo escribe Jeremías, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, o sea, es palabra de Dios, en los que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. La ley de la nueva alianza ya no va a estar escrita en tablas de piedra. Esas tablas de piedra, además, también junto con el arca de la alianza ya habían desaparecido las piedras. Entonces ahora mi ley la pondré en su interior y sobre sus corazones le escribiré en un corazón de carne, no de piedra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y fíjense la maravilla de la misericordia de Dios. Y perdonaré su culpa y de su pecado no volveré a acordarme. Después de todas las cosas que habían hecho en contra de Dios, y Dios perdonará su culpa y de su pecado no volverá a acordarse. ¿Seguimos? Ahora, además, hay un pasaje un poco más adelante que es de interés particular, el pasaje donde habla del regreso a la tierra. Regresarán a su tierra. Habrá otro camino, es decir, caminarán de otra manera, ya sea irán por el camino de Dios y de la alianza eterna. Ahora habla de la alianza eterna, fíjense, dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré un solo corazón y otro camino, de suerte que me teman todos los días para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Pactaré con ellos una alianza eterna que no revocaré después de ellos. Fíjense, acerca de esa alianza nueva y eterna, lo repetimos nosotros
cada vez que vamos a misa. Cada vez que vamos a misa, el sacerdote dice, y esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Habla de las dos, la alianza nueva y eterna. La alianza nueva y eterna de Jesús con su nuevo pueblo. ¿Le pasamos? Ahora, el profeta Jeremías ay Dios, sí ya es retardo. El profeta Jeremías no solo denunció el pecado, sino que también ofreció consuelo. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay lugar para la renovación y la esperanza. Y eso también tengámoslo en nuestro corazón. Aun cuando estemos viviendo momentos oscuros, hay lugar para la renovación y la esperanza. Ahora, el profeta Jeremías no solo predicó con palabras, sino también con acciones simbólicas. A ver si el pueblo de esa manera lo entendía mejor. Y vamos a ver sus mensajes que daba por medio de acciones simbólicas. También bueno, sí, pásale mejor de una vez. Uno de esas acciones simbólicas es el cinturón podrido. Dios le dijo, quítate tu cinturón de lino, mételo entre dos rocas junto al río Éufrates y después ven y recupéralo, bueno, después de un tiempo. Y cuando fue y lo recuperó, pues ya estaba podrido el cinturón, por supuesto. Y eso simbolizaba la corrupción del pueblo. Así es como estaba el pueblo, corrompido como ese cinturón metido ahí en la humedad del río Éufrates. Otra acción simbólica fue con una vasija que Jeremías rompió frente a los líderes como señal del juicio irreversible sobre Judá. Ya el juicio ya lo había dado Dios, ya había dicho Dios qué es lo que iba a pasar. Era algo irreversible, por más que la gente no quisiera reconocerlo. La siguiente acción simbólica es que se pone un yugo de madera, Jeremías, en el cuello, y dice para representar la sumisión de Judá al rey de Babilonia, porque él dice, porque le dice Dios que lo diga, que deben someterse al rey de Babilonia para conservar la vida. Entonces deben de tener el yugo del rey de Babilonia y aceptarlo. Aceptarlo es el castigo que les da Dios y hay que aceptarlo. Pero los otros profetas no lo toleran, ni los jefes ahí con pinches o ministros del rey. Entonces le rompen su yugo de madera y le dicen, así nosotros vamos a terminar con el rey de Babilonia, porque además ellos se van a aliar con Egipto y creen que con Egipto ya van a poder. Y no van a poder, ya les dijo Jeremías que no van a poder, que deben someterse. Pero bueno, ese es el significado del yugo sobre el cuello. También Dios le dice a Jeremías que compre un terreno en Anatot. Mientras Jerusalén está sitiada y que todo está de lo peor, ya va a ser destruido totalmente Jerusalén y el templo, y Dios le dice que compre un terreno en Anatot y que lo vea todo mundo, que lleve muchos testigos de que cómo compra un terreno, pero todo eso es señal de esperanza en la futura restauración. Van a volver, van a regresar, se va a restaurar, todo Dios lo va a restaurar. Por lo tanto, que tengas tu terrenito aquí para cuando regresen. Eso es el signo que hace Jeremías. Y por último, otro que se llama las piedras en Tafnes. Miren, aquí en este mapita que me consiguió Luis Miguel se ve muy bien. Está con la destrucción de Jerusalén, los pocos que quedaron en Jerusalén, porque se llevaron, por supuesto, a la gente más valiosa, pero se quedó la gente menos valiosa.
en los campesinos y la gente más humilde. Y entre ellos Jeremías. No, no, pero el mapita estaba muy bien, por favor. Se fueron a una ciudad que se llama Mizpah, porque Jerusalén pues ya estaba destruida, pero de ahí de Mizpah, Nabucodonosor les dejó un gobernador, Godolías, pero a Godolías lo mataron, y entonces dijeron, chispas, ya mataron a Godolías, que es el que dejó Nabucodonosor, pues Nabucodonosor se va a enojar con nosotros, huyamos, y se fueron a Egipto, a Tafnes, aquí se ve, en Tafnes. Y ahí en Tafnes, Jeremías escondió piedras para anunciar que Nabucodonosor también invadiría Egipto. Así que ni para qué se iban allá. Nabucodonosor iba a dominar todo. Ahora, estas acciones no eran simples gestos, eran profecías vivas, mensajes encarnados que desafiaban al pueblo a ver más allá de lo literal. Conclusión, ya llegamos a la conclusión. Las profecías de Jeremías tienen un mensaje común a las enseñanzas de Jesús. Hay mensaje de arrepentimiento, de justicia y de esperanza. Fíjense ahorita lo que sigue. Jeremías llama al arrepentimiento y a volver a Dios. Bueno, pues Jesús comienza su ministerio con el mismo llamado. Jesús comienza diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es lo que pide el arrepentimiento. Ahora, ambos denuncian la injusticia y ofrecen esperanza. Jeremías ofrece esa esperanza con la promesa de la nueva alianza. Jesús ofrece esa esperanza con la salvación eterna. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, de ir al cielo con Dios. En resumen, Jeremías prepara el terreno espiritual que Jesús viene a cumplir y transformar. Por eso Jeremías es tan importante. Y como conclusión de la conclusión está este pensamiento de San Jerónimo. San Jerónimo decía, pienso con certeza que nadie fue más santo que Jeremías, el cual, siendo virgen, profeta y santificado desde el seno materno por el seno materno, por su mismo nombre, Yahvé eleva, prefiguraba a nuestro Señor el Salvador. Pues sí, porque han de saber, yo no se los dije al principio, pero el nombre Jeremías significa Yahvé eleva. Y ese nombre, ese Yahvé eleva, prefiguraba a nuestro Señor Salvador. Y ahí termina la vida. Ah, bueno, no termina la vida. Bueno, él fue llevado también a Egipto y ahí debe haber muerto y no se sabe cómo murió ni cuándo exactamente. Pero bueno, bendito y alabado sea el Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Con esas palabras terminamos nuestra clase. Alabado sea. Gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bella presentación. Amén. Les... Muchas Amén. gracias, Esperanza, para variar, Amén. pusiste Sí. con esta Bellísima. exposición que pues tiene un mensaje muy contundente. Si vemos este pedacito de la historia del pueblo de Israel, pues creo que muchos podemos ver reflejada ahí nuestra propia historia, ¿verdad? Cuando te apartas de Dios vienen castigos, vienen malas rachas, vienen malas épocas, vienen calamidades, ¿sí? Hasta que vuelve uno otra vez la mirada hacia el Señor, la cosa se empieza a componer. Y un elemento que nunca falta cuando uno cree estar lejos de Dios, un profeta, un algo que te enlaza. El Señor no te deja solo. El Señor, pese a todos los castigos, pese a todas las iniquidades del pueblo de Israel, no los dejó solos. Les puso profetas que lo anunciaban, que le decían al pueblo por dónde tenía que irse. No cabe duda que esta historia de la salvación es maravillosa, porque si la leemos con detenimiento, hermanos, pues es nuestra propia historia, ¿verdad?
No sé qué Ciertamente. piensan ustedes, hermanos. Correcto, exacto, sí, sí tienes razón. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues bien, hermanos, dudas, preguntas, comentarios, hablen ahora, callen para siempre, pero mejor hablen ahora. ¿Sí? Bellísimo. ¿Les gustó el profeta Ve- Jeremías? Sí, Sí. nos encantó, Sí. bellísimo. Una entrega absoluta de su mensaje. Muchas gracias, muy bonito mensaje. Qué bueno. Sí, muy Qué cierto, gracias. Pues muy bien, Gracias. hermanos, un abrazote a todos. Nos estamos viendo el próximo martes con una nueva cápsula de fe. Esa cápsula que vamos a tener va a ser una sorpresa. Van a saber de qué se trata hasta que se las avise. Es una Excelente, sorpresa, les va a gustar mucho perfecto. esta cápsula, ya verán. Bueno, un abrazo a Muy todos, bien. hermanos, y hasta el próximo martes. Gracias, Muchas Esperanza. Igualmente. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Buenas Esperanza. noches. Nos vemos. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Descansen. Bye. Gracias, gracias. Bye, bye.